Hola, buenas noches a todos y bienvenidos sean a la Meca de la Irrelevancia. Hoy, como ocasiones pasadas, les tenemos un tema muy interesante. Yo soy Lims y me encuentro con mi compañero Suju. Diversos argumentos a favor, diversos argumentos en contra alrededor de este tema, debido a la moral de las personas, la ética, su religión, sus valores, su educación, etc., han sido controvertidos durante décadas. Este tema es el aborto. Buenas noches, Suju, ¿estás listo? Buenas noches, ¿qué onda? Hoy estoy muy bien y creo que podemos hacer este podcast bastante interesante. ¿Quieres que comience yo? ¿Deseas abrir? Abre usted, abre tú, perdón. Bueno, para empezar, creo que la gran polémica sobre este tema radica en una sola pregunta, y es el hecho de ¿hasta dónde comienza la vida? ¿O en dónde comienza? Bueno, déjenme traerles información directa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la primera gran sala, que es básicamente el tribunal más importante de derechos humanos en el mundo, en el cual, en su sentencia del 18 de octubre de 2011, en el caso Oliver Bruce Lee contra Greenpeace EB, establece, primer considerando, constituye un embrión humano un óvulo humano a partir de la fecundación, que no puede ser usado terapéuticamente a favor de terceros ni destruido. No hay duda acerca de la naturaleza humana del nuevo ser, y los eufemismos no entran. Efectivamente, es una persona humana desde la concepción, no importa si es en el seno materno o in vitro. El embrión es una persona desde la unión óvulo-esperma. Y así es como el tribunal más importante a nivel mundial nos establece que una persona es desde el momento en que se une un óvulo y un espermatozoide. Desde ese momento es vida humana y por ende considero que el aborto está mal. Yo creo que no estoy en desacuerdo, ya que en el fundamento en el marco de derechos humanos y obligaciones internacionales y las constituciones de los países dicen que convierten titulares de derechos a partir de su nacimiento, o sea que no le estamos quitando el derecho a vivir a esa persona y no es una persona. Se ha fundamentado muchos científicos y muchas personas que después de las 9, primero pasa de un embrión y pasan las 9 semanas, de ahí se convierte en feto y siguen siendo células humanas. A partir de las 14, 15 se convierte, no sé si decirlo así, pero tiene rasgos, todavía no se convierte en un ser humano en sí. Bueno, tu intervención me parece un tanto contraria a mi fuente, la cual ya te establecí, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la primera gran sala. ¿Podrías decirme el tribunal o la autoridad o los países que mencionaste que son referentes, por favor? Sí, estos se llaman como que en general en la justicia y los derechos humanos, en las personas y en sus libertades. Esta yo creo que también es una de las ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Uno de los apartados más importantes en cuanto a este tema, ya que se basa en países muy importantes como Suiza, Suecia, Uruguay, Costa Rica, otro país en Medio Oriente, no me acuerdo ahorita muy bien, pero yo creo que al pasarse muchos países honorables, no honorables, sino países que están bien, yo creo que es una sustentación bastante válida y honorable. Pero es que mencionas, ¿es una convención, es un tratado, es un tribunal o qué es? Es una convención que tiene derechos y libertades. Una convención es un tratado internacional, entonces, ¿qué tratado internacional se llama en cuestión para poderlo buscar después? Sí, así se llama, si quieres lo puedes googlear desde ahorita, se llaman los derechos humanos y las libertades. Gracias, lo checamos. Otro punto importante que quiero mencionar es el hecho de que en cualquier etapa del embarazo, lo pueden buscar, se prohíben las radiografías en mujeres embarazadas debido a que no se sabe el daño que puede causar en la persona gestante. De ahí que podemos aplicar el principio jurídico in dubio pro reo, en español, en caso de duda a favor del reo. Si no se sabe si es un ser humano o no, si no se sabe los riesgos o no, siempre tiene que ser a favor de la persona gestante, en este caso, bueno, de la persona gestante. Por ende, si no se sabe con certeza un punto jurídico, científico y lógico, no podemos acabar con una vida simplemente por el hecho de ser un ser humano en desarrollo.
Como lo acababa de mencionar, todavía no se considera ser humano, ya que no pasa las etapas para considerarse el mismo ser humano. Ya debe de pasar ciertas semanas, ciertos meses, que son bastantes, para considerarse, y todavía no se considera ser humano hasta el día de su nacimiento. Bueno, esto es una idea un tanto que estoy en desacuerdo contigo y te voy a establecer por qué. Te voy a citar un artículo hecho por Pedro Kupal. El artículo se llama Vivir sí, aproximación multidisciplinaria al aborto. Artículo médico Correa Land. ¿Cuándo comienza la vida? Editorial Sembrar Valores, página 23. Editorial Polo. La vida humana comienza en la fecundación, cuando el esperma, célula germinal varonil de 23 cromosomas, penetra el óvulo, que es la célula germinal femenina con 23 cromosomas, para conformar los 46 cromosomas de una nueva célula diferente, con información genética que define a una persona única e irrepetible, que mantendrá a lo largo de su vida. Es decir, el cigoto ya tiene identidad propia y un ADN propio, que conservará desde el momento de su fecundación hasta el momento de su muerte. Va a pasar por la niñez, la adultez, la adolescencia y va a tener el mismo código genético. La vida comienza desde la fecundación para una respetable doctora, como ya les mencioné, en su artículo, en el cual pueden consultarlo en cualquier página. Y si esto no es suficiente, les voy a presentar otro artículo, perteneciente a Wilkin Jake, doctor. La doctora Bárbara, Aborto, preguntas y respuestas, editorial Bonum, año 1992, página 13. El estar vivo significa ser una criatura en crecimiento y desarrollo, capaz de reemplazar sus propias células moribundas, es decir, que no está muerto. Por otra parte, tenemos que entender a un ser humano como un ser biológico perteneciente a la especie Homo sapiens, con 46 cromosomas por célula, que no pertenece a otras familias. En pocas palabras, si ya dos doctores nos establecen que, dos y más doctores, en este caso nada más estoy citando dos, pero existen múltiples, ya nos establecen que una vida humana comienza desde la fecundación y que un ser vivo es desde prácticamente que tiene su ADN completo, cuando se junta el óvulo y el esperma, no hay duda razonable de que ella es un ser vivo. Y en nuestro código penal nos establece que privar de la vida a alguien es homicidio. Sí, como lo decías. Yo también tengo otro que Hermann Stretch Edsel dice que también el embrión es la etapa de un ser vivo. No hay que confundir un ser vivo con un ser humano. Dice que a partir de la 9ª semana primero nace como embrión. O sea, desde que sale así, sale la fecundación y sale un embrión. A la hora de ser un embrión, a las 9 semanas pasa a dominarse feto. Y después de las 14-15 semanas, comienza a tener rasgos de seres humanos. Y ya hasta la hora de nacer, se puede denominar ser humano. Y también, como lo acabas de mencionar, y hay múltiples de doctores que también dicen que también están a favor de este ideal que acabas de mencionar. Tú defines un ideal, yo defiendo ciencia. Por una parte mencionas el hecho... No, también es ciencia, porque ellos también son doctores bastante respetables. Uno de Alemania y otro de Suecia. Alemania, perdón. Y los demás que tienen respaldos son de Suecia y de otros países. Entiendo tu punto. Por otra parte me parece algo curioso que mencionas que desde que nace feto, ya que para nosotros el nacimiento es cuando sale del cuerpo de la mujer. Otro punto destacable, son dos cuerpos diferentes. Uno es el cuerpo del bebé y otro es el cuerpo de la madre, en este caso, ya que tienen dos ADNs diferentes, tienen dos corazones diferentes y sí, el niño está subordinado a la madre, pero son dos individuos completamente diferentes. Bueno, ahora te voy a citar una cita, disculpen la redundancia. Voy a mencionar una declaración hecha por la Academia Nacional de Medicina de Argentina en el año 2011. El niño por nacer biológicamente y genéticamente es una persona cuya existencia comienza desde la concepción. Jurídicamente es un sujeto de derecho, como lo reconoce la Constitución Nacional, los tratados y los códigos de la nación argentina. Si bien esto proviene de un país sudamericano, lo podemos aplicar para el caso mexicano. ¿En qué sentido? El niño
por nacer biológicamente es una persona con la existencia de la concepción jurídica, es un sujeto de derecho, como lo reconoce la Constitución mexicana en su artículo 1. Todos nacemos libres e iguales ante la ley desde el momento de la concepción. También podemos establecer los tratados internacionales. La Convención Americana para la Protección de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece que la vida comienza desde el momento de la concepción. Y los códigos, podemos establecer el Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado de México, que tipifica el aborto como el término de la vida gestal en cualquier etapa de su desarrollo, excepto en las causales de procedencia. Entonces, si todo un marco jurídico internacional y nacional nos establece prácticamente los derechos de una persona, no veo por qué lo vamos a discutir. Ya la ley ya nos estableció desde cuándo empieza la vida. Y si el 9 de agosto de 2018 conmemoramos el segundo aniversario en que no fue ley en Argentina, y el 29 de julio de 2020 pasado, 4 de 5 ministros de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México rechazaron el proyecto para el aborto, esto nos quiere decir claramente que la ley está del lado de la ciencia, es decir, la ley está a favor de defender las dos vidas. Yo creo que estás tomando como que una, ¿cómo se dice? Una falacia, ya que quieres decir como que la ciencia, como que esto lo estás tomando los científicos que dicen que desde que la gestación empieza la vida. Y creo que no, también hay muchos científicos que dicen que no, que te acabo de mencionar apenas. Como lo dices, también en Chile, sí es ¿cómo se llama? El aborto es legal, también en Uruguay. Y dice que la vida todavía no empieza hasta que es el día del nacimiento del bebé. O así que el ser humano. Antes no, porque la mujer tiene la decisión de tener el hijo o de hacerse responsable de él. Claro, ya lo mencionaste, países como Chile, Uruguay, pero hay algo que se llama jerarquía de sistemas. En esta nos establece que hasta arriba se encuentra la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Más abajo se encuentra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etc. Por encima del sistema judicial de Chile se encuentra la Convención Interamericana de Derechos del Hombre, en el cual, a través del Pacto de San José, ya reconoce que la vida comienza desde el momento de la concepción. Por ende, debemos hacer caso a las autoridades que están por encima. En este caso es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es propiamente más antigua inclusive que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Entonces podemos establecer claramente que por jerarquía ya se reconoció a nivel, no, inclusive médicos, académicos y en este caso autoridades legislativas ya establecieron prácticamente esto. El 9 de agosto de 2018 conmemoramos el segundo aniversario de que no fue ley en Argentina. El 29 de julio de 2020 conmemoramos que 4 de 5 ministros rechazaron el aborto aquí en México. Y esto nos habla claramente de que están siendo congruentes con el sistema de justicia imperante en la nación. Si ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y múltiples tribunales locales han establecido que la vida comienza desde la concepción, por omisión legislativa tenemos que aceptar este presupuesto. No, pero es que yo creo que lo que acabas de decir, pues también estás como que tomando pues una falacia que pues no sirve acá tanto. A lo que nos referimos es que tanto países que son muy importantes como Suecia, Suiza, que ya el aborto en casi todos los países ya es legal. Bueno, no casi todos, porque aquí en América, Asia y África casi todos son pro aborto, pero países muy avanzados tienen el aborto legal, y eso creo que nos habla mucho de su desarrollo. A lo que acababas de mencionar, que deberíamos de aceptar que la vida ya empieza como lo dicen nuestras constituciones y demás. Yo creo que sí, pero estás tomando mucho como que solo algunas, pero no ves el otro lado. El otro lado también hay países y naciones que toman que el aborto es legal y que la vida no es hasta que llega el momento de su nacimiento. Llegamos a lo mismo. ¿Podrías decirme un solo país que tenga en su constitución que el aborto es un derecho?
yo ya te establecí el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el derecho a la vida desde la concepción. Dime la Constitución y el artículo en concreto en el cual se establece que el aborto es un derecho. Bueno, como tal, en la Constitución no está tan bien implantado, pero claro que es legal. En Suecia, en Suiza, que puedes ir a clínicas de aborto, incluso en la Ciudad de México, que afortunadamente ya se logró poder hacer abortos legales y que está funcionando muy bien allá. Y yo creo que está avanzando muy bien. Yo creo que pues están demostrando, ¿no? que está ahí, que está bien el implantamiento de este tipo de normas. Bueno, este tipo de programa. A ver, dime... Bueno, reformulo. Es interesante que tomes el tema de la Ciudad de México, ya que es un punto que prácticamente define mi postura. En el año 2007 el aborto es legalizado en la Ciudad de México a partir de las 12 semanas. En ese momento el índice de pobreza era de 31.8%. Para el año 2019, ese índice fue de 32.2% según el Coneval, el Consejo Nacional para la Valoración de la Pobreza. Por ende, el argumento de que legalizando el aborto vamos a terminar con los niveles de pobreza es una falacia de falsa equivalencia. Por otra parte, mencionas el hecho de que yo cometí una falacia. ¿Puedes decirme qué falacia cometí? En lo que estás tomando como lo que yo tomé como falacia es que como ya estás viendo que algunos de los países que ya aceptaron que la vida es desde la fecundación, lo tomas ya como una realidad absoluta. Eso es lo que yo me refiero. En lo que acabas de mencionar, que lo de la pobreza, yo estoy de acuerdo que no tiene nada que ver con la pobreza, pero sí te evita muchas cosas. Como lo dijiste, desde el 2007 se implantó. Muchas personas pensarían que empezarían a abortar y más, pero no, al contrario, está disminuyendo, ya que, que las mismas están dando educación sexual desde el 2017 hasta el 2018. Obviamente en 2007, 2018 hubieron más, pero como están pasando los años, están bajando y bajando más. Bueno, eso que acabas de hacer tú es una falacia de falsa... no es falsa equivalencia, bueno, lo recordaré. Pero el punto, recapitulando, es que la educación sexual integral no está ligada al aborto. Países como Rusia, donde está penalizado el aborto, dan educación sexual integral. En diversos estados de México, donde aún es ilegal el Estado de México, se da la educación sexual integral. La educación sexual no va ligada con el aborto. Precisamente se da educación sexual integral para evitar abortos. No van de la mano. Son hechos no correlacionados. Prácticamente podemos ver el caso de Oaxaca. Es uno de los estados donde está legalizado el aborto y existe una precaria educación sexual integral. Sí, como lo acabas de mencionar, claro que van ligados, porque ya que que las personas tienen una educación sexual y no la pudieron llevar a cabo de manera oportuna, pues llevan al embarazo. ¿Y qué le lleva al embarazo? Te dan las posibilidades de abortarlo o no. Ya sabemos que en Oaxaca sí está que se puede hacer el aborto, afortunadamente también en la Ciudad de México, y yo creo que está bien. Pero a lo que acabas de decir, que no van ligados, yo creo que sí van muy ligados, pues ya que para tener una buena educación sexual, como lo acabas de decir, podremos evitar el aborto. Pero ya si los métodos anticonceptivos fallaron, o fue una violación, o X cosa, tenemos que llevar a cabo algunas cosas. ¿Y qué es lo que viene a la mente? Pues el aborto. El aborto legal, que implica consagrar legalmente el sacrificio del débil a favor del fuerte. El derecho del aborto se parece al programa hitleriano de eliminación de grupos humanos para el avance y la conservación de la raza. Doctor en Medicina Eduardo Sixabundio, 2011, Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Buenos Aires. Cabe destacar que el hecho de decir si cierta persona no merece vivir porque fue producto de una violación, porque un método anticonceptivo falló, porque X o Y o Z, está rompiendo con el principio básico de nuestra democracia, que es que todos somos iguales ante la ley en cualquiera de nuestras etapas de vida. Desde el momento de que eres una persona en gestación, desde tu nacimiento, desde tu infancia, tu pubertad, tu adolescencia, tu adultez y tu vejez, vas a seguir siendo una sola persona.
con todos los derechos y obligaciones que consagra nuestro sistema de valores y normas jurídicas. Por ende, el hecho de decir, como fuiste producto de una violación, no mereces vivir, rompe completamente con el derecho a la vida, consagrado por nuestro artículo 1 constitucional, y por ende debe seguir penado. Yo digo que yo no estoy muy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, ya que como lo dices, tú sigues diciendo que la vida desde que es la concepción y lo tomas como verdadera absoluta, pero yo creo que no te lo puedo tomar así, o bueno, por lo menos yo no pienso así, pues ya que hay muchos países y muchas, ¿cómo se llama? Bueno, los que acabo de mencionar, que dicen que no, que es hasta el día de su nacimiento, así que pues va a ser un debate que va a seguir, se va a seguir, y pues como que pues va a ser redundante, como lo dirían. Pero a lo que me decías que... ya está, se me olvidó. A lo que me decías que, ¿cómo se llama? Que ya lo toman como que... ¿Cómo te diré? Como que ya le estamos quitando el ser vivo. No lo podemos tomar tanto así, porque todavía hay muchas cosas que te dicen que pues no, Toba no es un ser vivo, sigue siendo un ser vivo, un ser humano, perdón por el error. Eso es a lo que me refería. Bueno, vamos a organizarnos por partes y vamos a construir con un ejercicio mayéutico. Para ti, ¿podrías darme una definición de ser humano? ¿A qué te refieres como ser humano? Es lo que te estoy preguntando. ¿Cuál es tu definición de ser humano? Pues una persona, pues alguien que ya nació y puede respirar, comer y demás, y que tiene sus 6 cualidades. ¿Cuáles son estas 6 cualidades? En las cualidades biológicas, que era, no me acuerdo bien, respirar, comer, adaptarse. No recuerdo bien todavía las otras 3, pero debería de investigarlos y ahí están. Bueno, vamos por partes, ¿ok? Mencionas que para ser humano es un requisito así nacer, ¿estás de acuerdo? Nacer. Entonces, ¿por qué no hacemos abortos a los 9 meses? Porque es peligroso. ¿Peligroso para quién? Para la madre y para la madre. Vámonos por partes. Si no se permite el aborto a los 9 meses, es precisamente porque ya hay un riesgo para la madre y para el menor. De ahí que regresemos a mi primer argumento. En caso de duda, a favor del reo, indubio pro reo, gracias por darme la razón. En este sentido, si vamos a poner en peligro a 2 personas, tenemos que siempre favorecer al reo, en este caso a los individuos, disculpen. Por ende, de ahí que sea importante esta parte. Otro punto, mi compañero menciona 6 requisitos para poder ser una persona, de los cuales solo nos mencionó 3, pero bueno. Menciona que se necesita respirar, entonces todas las personas que están intubadas no son seres humanos. Menciona que necesitan comer, entonces todas las personas que están conectadas a una máquina o que tienen conectadas a una sonda no son seres humanos. Menciona que se necesitan adaptarse. Todas las personas con discapacidad no los considera seres humanos. Eso creo que deshumanizar a una persona es un peligro. Desde la deshumanización de las personas así, los nazis mataron a los judíos. Con deshumanizar a las personas así, los ingleses convirtieron a los esclavos en los africanos. La deshumanización de las personas es el primer punto para un genocidio. Yo creo que ahí cometiste un error, ya que estás como que estás deduciendo cosas que yo dije. A lo que yo me refería es que a las personas que acabas de decir que las tienen que tomar por un ¿cómo se llama? Por tubos y así, obviamente, y aunque sea lo que sea, se tienen que nutrir, y eso yo le llamo alimentación. No sé por qué dijiste que no. A lo fin, perdón si lo dije comer, pero es la nutrición. Al fin se está nutriendo. A lo que acabas de mencionar otra vez, que dijiste lo de adaptarse. Obviamente, esas personas que tienen discapacidades, pues al fin se van adaptando a sus propias capacidades. Y al fin esa es una habilidad humana, ya sean las capacidades de unos o las capacidades de otros. Y yo creo que estás tomando muchos argumentos míos, pues los estás llevando a otras cosas que yo no dije. Bueno, primero que nada empecemos por términos concretos, ya que veo que la biología no se te da. La alimentación es la ingesta de alimentos. Disculpa, ahí creo que cometí una agresión hacia tu persona.
Primero hay que precisar que alimentación es el hecho de ingerir alimentos y la nutrición es el proceso metabólico por el cual aprovechamos dichos alimentos. Las personas que están conectadas a una máquina no se alimentan, pero sí se nutren, como ya lo mencionas, por medio de inyecciones o por medio de esto. Vaya, va a sonar la redundancia. Deshumanizar al ser humano es algo extremadamente peligroso. Y sí, es que realmente no tomé tus argumentos, simplemente los apliqué bajo el terreno de la lógica. Ahora te voy a decir nuevamente la definición de ser humano que nos propone la doctora Bárbara Jack, al cual establece: un ser humano es un ser biológico perteneciente a la especie del Homo sapiens con 46 cromosomas en todas de sus células, que no pertenece a ninguna otra familia del reino animal. Entonces, si desde el momento que somos seres humanos, si desde el momento de nuestra concepción poseemos 46 cromosomas, entonces ¿por qué decir que la vida comienza, que es un ser humano hasta que nace? Si vamos a conservar el mismo ADN genético, los mismos tejidos, los mismos órganos desde el momento en el que nos fecundan hasta el momento de nuestra muerte. Y esto es porque cada ser humano tiene un ADN único y irrepetible. Todas las personas que son abortadas es un ADN que jamás se va a recuperar porque es un homicidio. Un homicidio de una persona en gestación. Lo acabas de mencionar, creo que estoy en desacuerdo. Dijiste que, ¿cómo se llama? Que ya lo estamos matando y sigues a lo mismo. También hay científicos, y te lo acabo de mencionar, que dicen que la vida todavía, que todavía no se considera vida, porque todavía no se considera ser humano, porque todavía no llega el día de su nacimiento y todavía no tiene las capacidades para llamarse bien un ser humano. Claro, claro que sí, tiene los cromosomas, tiene ADN, que eso es fundamentado por un ser humano, pero todavía no sale la luz para decir es un ser humano. O sea, yo creo que ya me expliqué bastante bien, ¿no? Bueno, yo ya te establecí mi criterio. Ahora tú dime, para ti, ¿en qué momento ya es ser humano? Un ser humano es a la hora de nacer, el día de su nacimiento. Bueno, cabe destacar que no es un ataque personal, pero realmente hay múltiples convenciones internacionales que establecen los derechos de los neonatos y de las personas en gestación. En que decir esto, ya es un ser humano desde su concepción, y como lo dices, podemos llevar este debate horas y horas, días y días, y jamás nos vamos a poner de acuerdo. Sin embargo, podemos aterrizarlo a otra lógica. Para ti, entonces, ¿desde qué momento o a qué edad o hasta qué momento del embarazo se puede interrumpir? Esta es una muy buena pregunta que estaba viendo según los datos de la OMS, y creo que era creo que era 20, 21, 22, 23 semanas por ahí, que yo creo que es la manera de poder abortar seguro. O sea, que podemos abortarlo sin que tengamos, o sea, obviamente hay casos específicos que el aborto, aunque se lleve algunas cosas, no sale bien. ¿Por qué? Porque a veces como todo, hay operaciones que obviamente salen muy bien y otras que desafortunadamente no. Pero ya, por ejemplo, en Uruguay, en 2018-2019 ya no se murió ninguna mujer por aborto. Entonces yo creo que cada vez vamos avanzando en ese aspecto, como en los países que están legalizando el aborto, para que no haya errores, para que ninguna mujer fallezca. Bueno, qué bueno que tocaste este tema de las defunciones, ya que es prácticamente un argumento que generalmente tocan: aborto para no morir, una cosa así dicen sus consignas. Pero las cifras son las que realmente hablan. En México, la mayor causa de muerte entre mujeres de entre los 15 a los 24 años son accidentes automotores, tumores malignos como la leucemia y agresiones, feminicidios, De los 25 a los 34 años son tumores en el cuello cervicouterino o agresiones. En mujeres de los 35 a los 44 años son tumores, diabetes, enfermedades del corazón, y prácticamente las mujeres que mueren en el mundo, no solo en México, o sea, a nivel mundial, por aborto anualmente, es de 24,000 muertes a nivel mundial por aborto.
Sin embargo, solamente de cáncer de mama, 11.252 mujeres se van en México por cáncer. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la falacia de que el aborto es un asunto de salud pública está completamente equivocada, ya que representa un porcentaje menor del 1%. En México la gente se muere por cáncer, se muere por diabetes, se muere por accidentes, pero realmente el aborto no es una cuestión de salud pública. El hecho de que se le esté dando esta promoción sin tomar en cuenta a las personas gestantes es realmente es algo terrible. Y en consecuencia de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece el principio de que primero vas a las causas mayores y después las causas menores. Si el aborto no se ha aprobado es porque realmente no es un asunto urgente. Sí, a lo que me decías, claro que es un caso urgente y por eso se ha aprobado muchas veces o se ha intentado que el aborto sea legal aquí en México y en multiversos países. A lo que acabas de decir, también leí el dato que la OMS en el 2017, ese dato fue del 2017, si no me recuerdo. Te acabas de decir que 24.000 mujeres mueren por aborto, pero ¿a qué llevamos esto? Claro, estábamos viendo que ese es tomando pocos casos, pero hay muchos que, ¿cómo se llama? Que estas muertes es por un aborto inseguro, porque como dices, como no es un aborto, no hay legal, como no es legal, pues no hay clínicas y pues y las mujeres llevan a cabo lo que es un aborto clandestino, un aborto ilegal. No ilegal, clandestino, perdón. Un aborto clandestino que esto lleva a la muerte, que tiene pocas seguridades, que tiene deficientes facultades para lograr un aborto bien concluido, como lo diríamos. Pero, ¿cómo se llama? Pero en clínicas como la de Ciudad de México, como Uruguay, por ejemplo, el caso que acabo de decir de Uruguay, que es muy bueno, que en 2018-2017 no se ha muerto ninguna mujer por aborto, porque ya es legal y cada vez sus clínicas son más seguras. Estas mujeres mueren porque quieren abortar, ellas quieren hacerlo, pero como dices, no digo que en una o dos, a lo mejor pudieron por causas externas, pero a lo que me refiero es que la mayoría es porque no es legal y tienen que llegar a un consultorio clandestino y que no tienen las facultades para lograr un aborto un aborto se me fue la palabra, un aborto exitoso. El punto es que atendiendo al principio de derecho que nos establece que cada persona es responsable de sus acciones cuando está en pleno conocimiento de causa, esto nos quiere decir que si tú sabes que si una clínica es insegura, no practiques el aborto. La obligación del Estado como principal eje rector de una sociedad es la protección de los débiles. Ya lo establecía Carl Schmitt. En una sociedad donde no existe un Estado, la devoración del fuerte por el débil es un acto de depravación que nos volvería al estado de naturaleza. Es decir, si los estados se han procurado por defender la vida, no solo en México, en Argentina, en múltiples países, es por el hecho de que cumplen con su obligación de la protección de los menores, de los débiles sobre los fuertes. Ok, como decías, lo acabas... Lo que acabas de mencionar, que decías que sí saben lo que van a hacer, bueno, que tienen como que la libertad o más bien saben lo que van a hacer, pues es que es algo difícil, yo creo que para la mujer. Nosotros no lo comprenderíamos porque no hemos pasado la situación, ni tú ni yo, ni nunca la vamos a pasar. Es ver como lo que siente una mujer y lo que lo lleva a hacerlo. Porque ya al ver que no lo quiere tener, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones psicológicas o por demás, pues no lo quiere realizar. O sea, yo creo que es la desesperación misma lo que les hace llegar a esto. Y ellas saben que son un lugar inseguro, pero ellos tienen, si quieres decirlo así, un poquito de fe de que todo saldrá bien, o un poquito de esperanza, si es mejor la palabra esperanza. Tiene un poquito de esperanza de que salga mejor la operación y que no pase algo. Pero como lo dices, desafortunadamente estas clínicas, la mayoría, pues no dan resultados tan buenos. El hecho de que una clínica no dé resultados buenos es por el hecho
de que no deben existir. Una actividad que se realiza desde la clandestinidad está diseñada siempre al perjuicio de la sociedad. En este caso, no porque sea inseguro realizarlo de manera ilegal debemos legalizarlo. Bajo esta lógica legalicemos robar, porque la persona que golpearon en la combi no había sufrido eso si fuera legal robar. Si fuera eso, legalicemos el asesinato porque es más seguro. Si fuera eso, legalicemos todas las conductas negativas porque es menos riesgoso. No podemos legalizar todo por el simple hecho de que sea riesgoso. Solo se legaliza y se toma en cuenta lo que puede estar dentro del marco de la normalidad. De la normatividad, normalidad no. El hecho de que en México se haya desechado este proyecto es porque no existían las omisiones legislativas que expresaba el ministro González. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no existían las omisiones legislativas alegadas, ya que se estaba cayendo en un activismo judicial que desbordaba las facultades de la Corte. Es decir, que prácticamente los que estaban pronunciando era desde una agenda política, no desde una agenda legal, ya que si lo estableces desde una agenda legal, múltiples protectorados de derechos humanos ya nos establecen que la vida comienza desde la fecundación. Sí, como lo dije, que te voy a contradecir un punto que dijiste, que fue que esas clínicas obviamente son peligrosísimas, pero dices que por eso debe de ser ilegal. Claro que no. Si vemos que ya es legal, por ejemplo, en estos países, y que ya son clínicas seguras, y no digamos que es peligroso, no, porque ya estas clínicas que son seguras se puede hacer el aborto y sale de manera exitosa. En las que salen mal y son porque son clínicas clandestinas que no tienen la preparación para hacer lo mismo, pero clínicas que ya estudiaron, clínicas que ya saben cómo hacerlo, cómo realizarlo, lo pueden realizar de una manera segura. Luego, pero bueno, para ya no hacer más largo este podcast y entrar entre más, que se nos va a ir aquí toda la noche, te pido conclusiones, Lindsay. Claro, mis conclusiones son puntos sencillos y contundentes. Primero, la vida comienza desde la fecundación, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y diversos tribunales a nivel mundial. La vida comienza desde la fecundación y múltiples códigos a nivel nacional nos dicen que la vida es privar a un ser humano, que el asesinato es privar a un ser humano de la vida. Bueno, saquen sus propias conclusiones. No es un asunto de salud pública, es un asunto de capricho, por decirlo de alguna forma. La vida comienza desde la fecundación y todas las personas tenemos la misma dignidad, ya sea si fuimos planeados, si fuimos producto de un aborto, de un accidente, todos somos libres y iguales si tenemos el derecho a que se respete nuestra vida. Yo he sido Limsi, les deseo buenas noches. Sí, muchas gracias por tus conclusiones. Bueno, yo lo que refiero como lo dicen los derechos humanos de legislación libres, nos dice que que la vida es hasta el día en que nacen. Sé que aquí podemos pasar horas y horas y horas ¿Qué pasó? Bueno, es que acabo de decir que la vida es desde que nacen. No, yo de todo el podcast estoy diciendo que es un ser humano hasta que nace, perdón por el error. Yo creo que todos tenemos malas ideas en la cabeza y de repente lo decimos. Es la primera vez que lo digo, ¿no? O sea, no puedes tomar conclusiones solo por un error que tenemos cualquiera. Pero bueno, para dejar de eso, un ser humano es hasta que nace, en mi criterio. A lo que acabamos de decir es que debería haber más clínicas seguras para este tipo de aborto. No es un capricho, es para mejorar nuestras vidas, para las vidas de estas mujeres que no quieren tenerlo. Yo creo que eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado mucho este podcast. Perdón si fue más debate que podcast, pero bueno, no importa. Les deseo muy buenas noches. En este podcast va a ser subido en Spotify, YouTube y en las plataformas de siempre, ya saben. Anchor, Radio Public, Google Podcast. Sí, todo eso. Espero les haya gustado. Compartan, denle like y escuchen en todos lados donde puedan. Recomienden con sus amigos y así. Espero les haya gustado mucho este podcast y nos vemos hasta luego. Esto ha sido la Meca de la Irrelevancia. Hasta luego.